Hola familia, bienvenidos una vez más a este programa de la televisión cubana. Nada, mentira, he querido hacer este video porque hoy quiero ayudarnos a muchos que como yo cometemos este error que yo cometí en el video pasado y que muchos de ustedes en los comentarios me lo recalcaron. Y hoy le vamos a dar un giro de tuerca a esa palabrita. Escuchen este video y díganme dónde está el error. La chilena Laura Díaz llegó hasta allí, según ella, a proteger el consulado. Una chilena. Yo creo que todas las personas que buscan la construcción de una sociedad más humanista se debe oponer al bloqueo criminal de Estados Unidos contra... Ese es el problema, que todos los que van afuera piensan que el bloqueo es la única causa. Bueno, ahí está. Es la palabra bloqueo. Y vamos a empezar por la parte más académica posible. La definición, bloqueo y embargo económico, el cual resultaría ser el verdadero nombre de esta sanción. Escuchemos las diferencias. Embargo y bloqueo son términos que se utilizan en el contexto de sanciones internacionales contra países, aunque a menudo se usan indistintamente, tienen diferencias importantes. La definición de bloqueo. Un bloqueo económico a un país implica el aislamiento de su economía. Puede aplicarse a todo el país, regiones o ciudades específicas. Por lo general se lleva a cabo mediante el uso de la fuerza o la amenaza de su uso. El propósito se utiliza principalmente en tiempos de guerra. Veamos ¿qué cosa es un embargo? Un embargo se centra principalmente en prohibir el comercio y las transacciones económicas a un país. Prohibición. La motivación de un embargo suele ser resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Puede estar motivado por crisis internacionales sin solución, lucha contra estados autoritarios o razones de salud, éticas o escasez de alimentos. Partiendo desde aquí, conociendo la diferencia entre bloqueo y embargo económico, aquí podemos ver que el embargo económico que tiene Estados Unidos sobre Cuba es realmente un embargo y no un bloqueo, como nos han querido vender siempre la dirección máxima del régimen cubano, ¿verdad? Y no solamente a nosotros como pueblo cubano, también al resto del mundo, en el cual muchos activistas de izquierda le han comprado esa versión. Incluso el triunfo de la Revolución Cubana, como ellos le llaman, fue el 1 de enero de 1959, pero como ven, el primer embargo económico puesto por Estados Unidos hacia Cuba fue el 14 de marzo de 1958. Fue impuesto por primera vez por la administración del presidente de Estados Unidos de aquella época, del 58, sobre la venta de armas durante el régimen de Fulgencio Batista. O sea, pueden estar seguros que Estados Unidos, no sé si consciente o inconsciente, pero ayudó a que la guerra resultara favorable al grupo de Fidel, a los alzados. Entonces, esa parte de la historia nunca nos la cuentan en las escuelas cubanas. Nunca la cuentan. Cuando eres pequeño que te están metiendo todas estas ideas en la cabeza, nunca te hablan sobre ese primer embargo. Embargo que luego fue retirado. ¿Por qué fue retirado? There is not communism or Marxism. No hay comunismo ni marxismo in our ideas. En nuestras ideas. Our political philosophy Nuestra filosofía política is representative democracy es la democracia representativa and social justice y la justicia social in a well dentro de una economía bien planificada. planned economy. Estas son declaraciones de Fidel en la Sierra Maestra. Vean después cuando gana la guerra, otra vez le vuelven a preguntar sobre el comunismo. Vean Senator Smathers of Florida says that you have many communists in your government. Is that so? And because Senator Smasher said it ought to be true, I don't think that. Vean cómo responde con una pregunta. Yo creo que no. Esa tendencia que supuestamente Fidel no iba a ser comunista, solamente iba a ser independentista. O sea, se iba a liberar de Estados Unidos y iba a ser una sociedad, un país libre, un país independiente, ¿verdad? Pues resulta que cambió esa mentalidad cuando empezó a aislarse poco a poco y comenzó a nacionalizar empresas, a confiscar empresas de varias nacionalidades, pero las principales eran americanas. Vamos a revisar la historia. Nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica. Todas las empresas de la compañía eléctrica, y el público grita, se llamaba. Todas las empresas de la compañía de teléfono. Todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES.
la Sinclair. Y además los 36 centrales azucareros que tenían. Se llamaba. Entonces todas estas personas, todos estos dueños de empresas fueron a reclamarle al presidente de turno de Estados Unidos y protegiendo los intereses de sus propios ciudadanos, pues responde con restablecer otra vez el embargo económico. No fue que triunfó la revolución de Castro y automáticamente Estados Unidos le puso el embargo. No, fue después con sus acciones nacionalistas, con sus acciones de expropiación de la propiedad privada. Por eso es que hasta hoy es legítimo el embargo económico. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza la palabra bloqueo, empezar a usar más el embargo económico, porque realmente es el que tiene sentido. Vamos a ver un poquito de historia. En 1960, Cuba y la Unión Soviética firman su primer convenio comercial. 1960, un año después del triunfo de la Revolución Cubana, Cuba estaba firmando con la Unión Soviética convenios. Todos sabemos que la Unión Soviética era el enemigo número uno de los Estados Unidos. Ya van las primeras muestras de una persona que se había declarado que no era comunista, que no era marxista, que solamente tenían ideas de independencia. Una persona que, recuerden, se vio favorecida también por el embargo que se le puso al dictador Fulgencio Batista, al dictador anterior que tuvo Cuba, antes de que llegara él. Bueno, pues se favoreció de ese discurso engañoso, ¿no? Bajo ese trato, Moscú compraría por lo menos 1 millón de toneladas de azúcar cubano al año a precios preferenciales, a precios preferenciales para Moscú. Ya empezamos a hacer negocios, a regalar nuestra mercancía. La economía nunca fue nuestra prioridad. De petróleo barato y con facilidad de pago a La Habana. A cambio de petróleo barato y facilidades de pago. Mala economía siempre. En opinión de entendidos, el régimen cubano comenzó su transformación para convertirse en un peón del imperio comunista en el hemisferio. En vista de lo acordado, las plantas estadounidenses en Cuba dejaron de refinar el crudo soviético. Estamos hablando de 1960, un año después de que Fidel llega al gobierno. Durante todo ese año continuaban en la isla empresas americanas. No fue que triunfó el hombre y automáticamente se fueron. No, sí se fueron varios, pero muchos sí se quedaron. Y esos que se quedaron terminaron pagando, ¿no? Y ahí está el caso. Muchas refinerías todavía a nombre de americanos se negaron a trabajar con el crudo del petróleo soviético. Claro. Eran propiedad privada. Tú haces con tu propiedad privada lo que tú quieras. Abres, cierras, trabajas, no trabajas, la vendes o sigues prosperando. Tú decides con tu empresa qué hacer. Había una holandesa también. O sea, de las propiedades petroleras también había una propiedad holandesa. No solamente eran americanas, solo que las americanas fueron las únicas que recibieron apoyo de su gobierno. El presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, canceló entonces la mayor parte de la cuota azucarera cubana. Aquí el presidente de Estados Unidos dicen que cancela la mayor parte de la cuota azucarera cubana. Eso es que en esos años el principal comprador de azúcar de Cuba era los Estados Unidos. Entonces el primer embargo económico que le hacen es eso. No te voy a comprar más azúcar como una respuesta a la injusticia que hicieron, porque realmente son empresas que formaron ciertas familias durante años. Nadie forma una empresa de la noche a la mañana y es dueño de un central de azucareros de la noche a la mañana. Esas cosas llevan tiempo de crecimiento. Ya cuando era una empresa grande, viene alguien, un presidente, te la quita. Es como desalojarte de tu casa, desalojarte de tu propiedad, porque ahora del terreno donde tú vives, donde ha vivido toda tu familia, pues resulta ser que ya no es tuyo. Que llegó uno, dueño de la comunidad y ya te expulsa. Más o menos eso fue lo que sintieron los americanos, ¿no? Buscaron refugio en su presidente y el presidente empezó con estas cuestiones del embargo. Esas fueron las primeras acciones del embargo económico a Cuba. Fidel Castro ripostó. United Fruit Company. Se puso en una tribuna a leer una lista de nombres de empresas americanas y el pueblo, ya tú sabes, contento. Era
fue. Y así mismo fue, le cambiaron el nombre a todas y le pusieron nombres de mártires cubanos. Con la nacionalización de las propiedades norteamericanas, Eisenhower reaccionó con un embargo a las exportaciones de Estados Unidos a la isla, salvo las de alimentos y medicinas. O sea, los alimentos seguían, estaban fuera de las leyes, fuera de la sanción. Todo lo que no tuviera que ver con alimentos sí era sancionado. O sea, aún así, todavía la isla podía seguir teniendo su comida. Se hizo extensivo a las subsidiarias de compañías norteamericanas en otros países. En abril de 1961, en vísperas de la fallida invasión por Bahía de Cochinos, Castro... La invasión de Bahía de Cochinos, que fue, bueno, pues una invasión de cubanos exiliados en Estados Unidos que intentaron repetir la historia de Fidel, pero en su contra, ¿no? Filtrar un grupo de militares, de mercenarios, ves que hay que limpiarse, ves que hay que limpiarse el léxico. Me sale el mercenario, me sale el bloqueo. Esas cosas tenemos que quitárnoslas, automáticamente rectificarnos. Bueno, este grupo, estos militares querían entrar a la isla y ir poco a poco sumando y aumentando sus filas y darle pelea a Fidel. Pero perdieron y no pudieron hacer nada en esa invasión. En vísperas de la fallida invasión por Bahía de Cochinos, Castro se declara marxista. En el año 61, vean a Fidel declarándose marxista. 2 años después. Soy marxista-leninista. Y seré marxista-leninista hasta el último día de mi vida. Y 5 meses después, el Congreso en Washington prohíbe en su ley de ayuda al exterior la asistencia a Cuba y autoriza al nuevo presidente John F. Kennedy a establecer un embargo total a todo el comercio con Cuba. Desde 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas ha apoyado los reclamos de Cuba contra esa medida punitiva. Esto es una excusa burda del gobierno de Cuba que le sigue insistiendo al cubano. El problema es el embargo. El problema no es el embargo, es el sistema. El embargo va a desaparecer cuando hay una negociación entre el gobierno de Cuba y el de los Estados Unidos, concesiones sobre las propiedades, concesiones sobre las libertades, o terminará cuando no haya un gobierno marxista en Cuba. O sea, a base de firmas no van a quitar nunca el embargo. El embargo se va a levantar cuando el gobierno cubano decida pagar los daños que causó a esas empresas. Muchas empresas americanas que ya han desaparecido, porque estamos hablando de más de 65 años. Muchas empresas que en la actualidad, bueno, no siguieron produciendo y han desaparecido, pero hay varias que sí están vigentes y la deuda sobrepasa la cifra de $1.000 millones. Y dentro de todas esas empresas está hasta la Coca-Cola. O sea, ahora mismo el régimen cubano le debe dinero a la Coca-Cola. Eso para que vean la magnitud de esta cuestión. Por eso es que ellos lo venden como un bloqueo, porque necesitan victimizarse, necesitan que todos lo crean pobrecitos. Entonces hay que remitirse a la historia y tratar nosotros como cubanos, que ya hemos empezado a abrir los ojos, también a corregirnos. A mí me sale la palabra bloqueo, aunque yo sé que sé lo que sé y digo, no, bloqueo es cuento de ellos, pero digo bloqueo. No, hay que cambiar, hay que decir el embargo económico. Y cuando te diga alguien la palabra bloqueo, dice no, embargo económico. Bloqueo es bloqueo militar. Cuando la Guerra Fría, que sí rodearon a Cuba con varios barcos militares americanos por la cuestión de los misiles soviéticos en La Habana, en terreno cubano, entonces sí se puso tensa la cosa, pero ese es un bloqueo. Técnicamente eso es un bloqueo. Lo demás es un embargo económico. Es como cuando el banco te embarga tus propiedades porque tú no has pagado una deuda. Es ese tipo de embargo. El banco no te ha bloqueado. El banco no te impide tú seguir trabajando para pagar esa deuda. Más nada. Por eso cuando decimos que quiten el bloqueo, que quiten el bloqueo injusto, que quiten el bloqueo injusto, estamos siendo injustos nosotros. ¿Por qué? Porque número 1, no es bloqueo. Estamos usando mal el concepto. Y número 2, no es injusto. ¿Por qué? Porque esa persona llegó y expropió propiedades que eran de personas, eran de familia, eran personas comunes, con personas que levantaron sus negocios. ¿Por qué siempre la empresa exitosa resulta ser la opresora? ¿Por qué? Es porque compramos ese discurso. Al final, lo que hacen es cambiar de dueño. El pueblo igual tampoco logró hacer nada. Por eso Cuba, 65 años después, está envuelto en la miseria. Y eso que todas esas grandes propiedades de todos esos opresores, se lo quitaron a los opresores, se lo dan al pueblo, y el pueblo no supo hacer nada, porque no todos tenemos talento para todo. No todos somos capaces de hacer producir las cosas. Imagínense que sencillamente es
una persona que cometió un delito con la comunidad, que robó, estafó, hizo de todo, y cuando los ciudadanos lo denuncian, la policía responde en protección a esos ciudadanos, van allí a la casa de ese ladrón, de ese estafador, a buscarlo para llevárselo preso por todas las denuncias que tiene encima, porque robó, estafó, hizo todo. Pero que resulta ser que ese ladrón, que ese estafador, se trancó en su casa y entonces allá adentro en su casa vive con sus hijos menores de edad y los tiene a todos trancaditos ahí adentro, nadie puede salir. A su propia familia los tiene de rehén. Entonces pasan los años y ellos viven cada vez más pobres porque están trancados, porque no hay una ventana por la que escaparse. Están todos bajo el régimen de lo que digas ese ladrón, ese estafador, pero que al mismo tiempo es de esa familia, es el cabeza de esa familia. Y va pasando el tiempo, y entonces van apareciendo personas que no fueron de los estafados, ni siquiera pertenecen a la familia del ladrón. Ya a todo el mundo le parece que es el crimen y las estafas cometidas por ese individuo, se las quieren perdonar. ¿Por qué? Porque sus hijos están allá adentro oprimidos. Vamos a perdonarle el embargo, vamos a perdonarle la deuda, las sanciones. ¿Para qué? Para que él abra las puertas. Pues le cuento que no es así. El único culpable es él. El único culpable es él. Por eso es que hay que saber que cuando tú exiges que quiten el bloqueo a Cuba, no está siendo justo con las personas que fueron robadas, con las personas a las que le quitaron sus propiedades. Hay que ser sincero. Y que esa persona, ese régimen, se ha vendido siempre como víctima. Tanto es así, cuando las votaciones en la ONU para levantar el embargo económico, porque en la ONU no le dicen bloqueo, le dicen bloqueo a nivel de tribuna, a nivel de populismo, vean, pero en lugares oficiales no se le llama bloqueo, se le llama embargo económico. Entonces tienes que darte cuenta cuando nos quieren vender ese humo, embargo económico que todavía no está en contra de la comida. Cuba compra pollo de Estados Unidos. Estados Unidos le vende pollo a Cuba y le vende comida a Cuba. Lo que pasa es que Cuba no tiene dinero y Estados Unidos lo sabe. Y Estados Unidos le pide el dinero, le pide el cash. Págame. Eso es lo que pasa. Y muchos préstamos vienen de otros países, como les decía en anteriores videos, y al final Cuba termina sin pagarles a sus propios aliados, termina sin pagarles. Les decía, en la ONU, en lugares oficiales, ellos piden el levantamiento del embargo. Y a nosotros, como estudiantes, cada vez que habían elecciones, votaciones, mejor dicho, a favor y en contra del levantamiento del embargo económico a Cuba, nos ponían a toda la escuela a ver en un televisor esas votaciones. Y tú veías, México votó a favor, Brasil en contra, no sé qué, favor, en contra, 70 votos en contra, 3 a favor y 2 abstenciones. Todo eso nos los ponían desde chiquitos. Y nosotros incluso celebrábamos, porque nos vendían como una victoria en la escuela, los profesores, celebrábamos cada año, sumábamos un país más a favor. El año pasado, por ejemplo, hubieron 5 países en contra, 70 a favor, 3 abstenciones. Pero este año celebrábamos que solamente hubo 2 países en contra y una abstención. O sea, como que íbamos avanzando y nosotros sí, lo celebrábamos como chamacos de la escuela. Es así. Pero cuando con el tiempo vamos abriendo los ojos y nos vamos dando cuenta que sencillamente es nuestro régimen vendiéndose siempre como víctima. Porque es verdad que ya iba a decir bloqueo otra vez. Es verdad que el embargo económico encrudece nuestras vidas, encrudece nuestra ciudad, nuestra economía cubana, pero más encrudece el capricho y la soberbia de esos dirigentes que no sueltan. ¿Por qué? ¿Por qué no sueltan? Porque saben que si lo sueltan y dejan de tener ese poder, pueden ser sancionados, nos van a ser juzgados por todos sus crímenes. Y entonces claro que no lo van a soltar. Y te siguen vendiendo el hecho de que son víctimas. Siempre son víctimas y siempre son más honorables que todos. Vamos a seguir escuchando unas cositas. Luego, con los años, apareció esta nueva ley para recrudecer el embargo económico. Porque ciertas fracciones del gobierno de Estados Unidos, ciertas fracciones del Senado de Estados Unidos, estaban a favor de levantar el embargo. Como dicen, no, Estados Unidos no sé qué. Sí, no, bueno, en Estados Unidos también hay democracia. Hay personas que votan a favor o en contra de otras. Todo es por elecciones. ¿Por qué las elecciones de los demás países son más honorables que las de Estados Unidos? No piensen así. Y esto es impulsado por senadores cubanos, por supuesto, nacionalizados de Estados Unidos. Vean, la ley Helms-Burton. El embargo estadounidense a Cuba, iniciado hace más de 50 años, terminó en ley. Este video dice hace más de 50 años porque es un video viejo, un video de hace más de 10 años. Tras el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate en 1996, cuando el Congreso de Estados Unidos codificó la ley Helms-Burton. Vean, cubanos americanos, exiliados cubanos americanos en el Congreso de Estados Unidos. Miren,
Cuando se hablan de Estados Unidos, con la política de Estados Unidos hacia Cuba, no es Estados Unidos en sí, no son los americanos en sí. A los americanos les importa poco Cuba, realmente. El único interés que tienen Estados Unidos en Cuba es que ahí que no se vuelva una base comunista, que no vengan los rusos para ahí, ni nada de eso. Ese es el único interés realmente que tiene Estados Unidos sobre Cuba. Lo que pasa es que gran parte del exilio cubano está en Estados Unidos y el exilio no perdona, el exilio no olvida y hacen su trabajo, hacen su pega. Escuchen en lo que consiste. La mayoría de la Cámara y el Senado que me apoyaron. En marzo de 1996 hicimos ley el embargo. Cuando Díaz Balart dice hicimos ley, se refiere a la Cámara de Representantes y el Senado. Esta Asamblea Federal, conformada por 2 cámaras, está integrada en total por 540 personas que elaboran las leyes que gobiernan al país. No se puede levantar el embargo, ni siquiera por el presidente de Estados Unidos. El embargo se levanta mañana. Escuchen cómo es la única forma en la que Estados Unidos levanta el embargo. Fíjense, para que ustedes vean que es soberbia del régimen cubano. Es soberbia del régimen cubano. Si suceden 3 cosas en Cuba, que son la liberación de todos los presos políticos. Liberación de todos los presos políticos. Sin excepciones. La legalización de la prensa independiente, de los sindicatos obreros y de los partidos políticos. Liberación de la prensa independiente, liberación de los partidos políticos, que no haya uno solo, que no sea un partido totalitario, que hayan otras propuestas. La ley Helms-Burton puede ser cambiada si cuenta con la mayoría del Congreso y el Senado. Solo puede ser cambiada con la mayoría del Congreso y del Senado de Estados Unidos. Por supuesto, nunca se van a poner de acuerdo, a no ser que pasen estas 3 cosas anteriores que están totalmente a una decisión así del régimen cubano. Pero no quieren aceptar otros partidos en la isla, no quieren liberar la prensa independiente, quieren controlarlo todo, no quieren liberar a los presos políticos. Entonces todo depende de ellos y ellos no sueltan. Por eso cada vez que te digan resiste, cada vez que dicen al bloqueo criminal, Estados Unidos injerencista, piensen que es una persona, que es un estafador, un ladrón que se está victimizando y está usando a su familia como rehén. Y entonces tú, por comprarle ese discurso, te vuelves una persona injusta. Porque verdaderamente la justicia está en que el que cometió el crimen pague. Es eso. Por eso, a partir de hoy, digamos embargo económico. Cada vez que te salga la palabra bloqueo, rectifícala y haz que a tus hermanos lo rectifiquen. No la ataquemos. Vamos a unirnos. Vamos a cultivarnos en ese sentido. Por eso, cuando le digan el bloqueo de Cuba, el bloqueo criminal, explíquenle, es embargo económico, igualito que un embargo de un banco a la propiedad privada. Cuando tú haces un convenio con ese banco y no pagas la deuda, ese banco te embarga esa propiedad hasta que pagues la deuda. Es lo mismo. Entonces vamos a regar la voz, vamos a cambiarnos el léxico y vamos a dejar de decir bloqueo. Solamente existe un bloqueo y es el bloqueo interno. Porque ese bloqueo interno sí cumple con todo el concepto de la palabra bloqueo. Cuando te bloquean es a la mala, es por violencia, por la fuerza. Y ese bloqueo sí existe dentro. Entonces vamos a empezar a cambiarnos ese chip y decir embargo. Yo me comprometo, porque este video tuve que hacerlo también, porque fue demasiado la paliza que me dieron en los comentarios rectificándome lo del bloqueo y lo del embargo. Así que tienen toda la razón y vamos a rectificarnos. Vamos a instruirnos sobre el tema, busquen, investiguen y lean las 2 partes, pero traten de unirlas a ver a quién le falta una pata y por eso la mesa cojea. Gracias por haber llegado hasta este minuto. Gracias por estar ahí. Chao.